Hoy nos acompañan tres analistas de lujo. Se trata de Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Muchos de ustedes ya lo conocen y lo siguen, tanto en televisión como en sus diversas publicaciones o en sus clases. Pero también estamos con la destacada analista peruana, Jessica Smith. Jessica es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencia Política, convención en Política Comparada de la Universidad de Chile y directora de Desarrollo Académico de nuestra universidad. Nos acompaña también y agradecemos la presencia del periodista Luis Lira, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, secretario académico de nuestra carrera de periodismo y profesor de diferentes ramos en historia y actualidad. De inmediato, Alberto, si me das un segundo, porque hay mucha gente en la sala de espera, habilito tu micrófono para que podamos dar inicio a esta interesante conversación. Alberto, ahí. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este encuentro, en este conversatorio que hemos organizado a la luz de la contingencia, tomando en cuenta el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial en Perú, los alcances que eso tiene y efectivamente para analizarlo en mayor profundidad y poder desentramar este conjunto de elementos que se han cruzado en esta elección. Tenemos a nuestros destacados invitados, docentes y analistas de la universidad, Jessica Smith y Luis Lira. En este minuto, lo que se sabe en términos técnicos es que, escrutado el 100% de las mesas en Perú, en este instante el porcentaje de votos que tiene Pedro Castillo alcanza el 50,2%, versus Keiko Fujimori, que tiene el 49,8%. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 68.700 votos. Sin embargo, todavía hay una serie de elementos que están, diríamos, en el aire. En tanto, falta oficializar, obviamente, un ganador, pero también responder a ciertas impugnaciones, sobre todo de parte de Keiko Fujimori, que ha planteado impugnar prácticamente 200.000 votos. Entonces, quisiera abrir esta conversación preguntándole a Jessica, ¿en qué pie está en este minuto el proceso electoral? La OMP todavía no se ha pronunciado oficialmente y está, al parecer, por un carril paralelo la objeción de estos votos por parte del fujimorismo. Buenas tardes, Jessica. ¿Perdimos tu audio? Jessica, perdimos tu audio. Danos un segundo, a ver si es de acá. No, Jessica está sin audio. Ahora tal vez, sí. Ahí sí, perfecto. Okay, perfecto, muchas gracias. Gracias, Alberto, por la introducción. Yo diría, para responder a tu pregunta, que la OMP no va a declarar un ganador hasta que no termine el proceso de impugnaciones en el Jurado Nacional de Elecciones. El margen es extremadamente estrecho, al igual que lo fue en la elección anterior, donde Kuczynski se impuso sobre la misma Keiko por una diferencia que recordaremos rondaba por los 41.000 votos. Yo creo que se prevé un resultado similarmente estrecho en esta oportunidad y deberíamos analizar un par de factores adicionales. En las elecciones pasadas, efectivamente, lo que dirime el voto en las elecciones en favor de Kuczynski fue el voto de los peruanos en el exterior. Hoy en día hubo una polarización muy importante hacia el final entre los votos rurales que favorecieron evidentemente a Pedro Castillo y los votos de los peruanos en el exterior que favorecieron mayoritariamente a Keiko. Pero por el volumen de las actas impugnadas es que todavía tenemos ese resultado que es incierto. Hay alrededor de 608 actas impugnadas. En Perú se hace la distinción entre las actas procesadas, las que están ingresadas al sistema, y las actas contabilizadas, que es la que ingresan a las cifras que oficialmente actualiza la OMP cada media hora. Y en ese sentido hay 608 actas que todavía no han sido contabilizadas, a pesar de que están el 100% de las actas procesadas. ¿Y por qué no están contabilizadas? Porque efectivamente falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones respecto de la validez de las actas o la validez de los votos que están incluidos en las actas impugnadas. Y en ese sentido, el volumen
es lo suficientemente grande como para eventualmente poder, o sea, aconsejar la cautela respecto de los resultados finales. Se decía que hay un plazo máximo de 12 días para resolver respecto de esta impugnación del fujimorismo. Así ¿Cómo es. ves tú eso? ¿Estamos ante una situación que podría eventualmente dar vuelta a este resultado? A ver, legalmente lo que corresponde es lo que acabamos de comentar, que es que no se Ujú. genere el resultado final hasta que efectivamente la última impugnación no haya sido resuelta y la última acta haya terminado de ser no solamente procesada, sino también contabilizada. El tema es que esto, efectivamente, en las elecciones más polarizadas de la historia política reciente del país, va a generar un clima social, tú comprenderás, extremadamente complejo, porque en ese sentido, piensa tú que si efectivamente esas actas inclinan la elección en favor de Keiko, van a ser los partidarios de Castillo los que van a acusar que esto es un montaje y es un fraude. Y si efectivamente termina dándole la razón y termina ratificando el voto de Castillo, van a ser los partidarios de Keiko los que van a señalar de que este tema ha sido por lo menos oscuramente tratado. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a tener, raya para la suma, es un país que va a seguir polarizado, donde el gobernante, sea quien salga, va a tener efectivamente ese asomo de duda respecto, eh, respecto de la pureza, digamos, de su elección, a pesar de que los observadores internacionales, a pesar de que la misma OMPE han señalado que el proceso ha sido claro, transparente y que efectivamente las excepciones o los acontecimientos son menores en términos del volumen, las diferencias son tan estrechas que eventualmente pueden hacer podrían ser susceptibles de modificar el resultado. Entonces, por eso es que estamos en ese escenario que es de particular tensión, yo diría tanto a nivel de los referentes políticos como a nivel del clima social. Perfecto. Profesor Lira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto acompañarlos y también acompañar a los expositores. Jessica, yo quería preguntarte, antes de entrar a fondo en el tema, que nos contaras acerca de la geografía de Perú, ya que las elecciones, cierto, hemos tenido proximidad ahora con el llamado voto rural, pero también la geografía del país es un factor muy importante a la hora de recopilar y contar los votos, pero que también al parecer ha sido un factor histórico para lograr cohesión y descentralización política. Uh-huh. Bueno, en Chile el mapa geográfico es absolutamente distinto, es una franja angosta que limita con un desierto y limita con los hielos, con una cordillera y con el océano. En Chile no existe el concepto del interior de la República porque la extensión geográfica es estrecha. En Perú y en otros países, efectivamente, el interior de la República, desde la costa hacia adentro, está fuertemente marcada por la fragmentación de la cordillera de los Andes. O sea, en Perú la cordillera de los Andes entra por dos ramales, entra por Bolivia y entra por Chile, hace un nudo que encierra toda la zona altiplánica y encierra parte de la Sierra Sur, que es donde están situados ciertos valles que quedan, y piensa tú en épocas donde todavía no había aviones, ni había medios de comunicación bastante más cercanos como los que tenemos ahora, eso te generaba, digamos, zonas que podían quedar bastante excluidas o bastante remotas de lo que ocurría en la capital. Luego ese nudo, a medida que va avanzando hacia el norte, se parte en tres la cordillera de los Andes y genera estas fragmentaciones en la sierra central del Perú, eh, donde estamos marcados, digamos, por estos tres ramales de la cordillera y el último ramal te separa por completo de la selva. Y la selva es el 60 y tantos por ciento del territorio nacional del Perú. Luego de eso, siguen avanzando estos ramales y forman nuevamente un nudo y de ahí se separan otros dos ramales y uno sale por Tumbes y el otro sale por Cajamarca hacia Ecuador y hacia Colombia. Entonces tú tienes una realidad geográfica extremadamente fragmentada y que te explica justamente de manera ancestral cómo esas zonas rurales quedaron excluidas del juego político o quedaron muy distantes del flujo de comunicación y hoy en día también explica la dificultad para ciertos partidos de llegar a estas zonas un poco más alejadas a capturar el voto de gente que se ha considerado históricamente y tradicionalmente de tercero o de cuarto nivel. Entonces, la geografía peruana explica muchas cosas, no solamente de estas elecciones, sino también de la historia política peruana en general.
Entonces, es complejo, o sea, tarda más la recopilación de los votos de la Sierra y de la Selva, claro, pero también, siendo territorios más extensos, son los que tienen menos densidad poblacional, porque la mayor parte de la densidad poblacional del país está situada en la costa, en Lima, en Piura, en Lambayeque, etcétera. Arequipa, que tiene parte de costa y parte de sierra, que es donde se concentra el flujo importante de la votación, en este caso, prácticamente el tercio, un poco más, del electorado está focalizado en Lima. El voto rural es un voto que es minoritario, pero en este sentido termina siendo particularmente importante para inclinar la balanza en favor de Castillo. Claro, y que fue que finalmente que explicó el flujo de la votación, ya que empezó Keiko Fujimori con ventaja, pero luego llegó el conteo del voto rural y ahí es donde empezó a sacar ventaja el profesor Castillo. En la medida que van llevando las zonas, efectivamente las primeras actas en ser procesadas y contabilizadas fueron las de Lima, donde efectivamente la balanza se inclina en favor de Keiko. La zona norte, sobre todo la costa norte, son zonas que han dado el favor a Keiko Fujimori, mientras que el sur tiene una historia y una tradición de ser bastante más proclive a las votaciones de izquierda, y en la medida que fueron llegando esos votos y también el voto rural, paulatinamente fue inclinándose en la proporción de Keiko y de Castillo. Lo que sí es cierto es que evidentemente, independientemente de cómo terminen llegando los votos, el país está partido a la mitad. O sea, el que finalmente gane tiene que saber de que la otra mitad del país no votó por él. Y que de esa mitad que logró capturar, votos propios son pocos y otros votos son más bien de la resignación respecto del candidato que yo quería en primera vuelta y que no llegó, o de el miedo que me produce la llegada del contendiente. Y esto deberían tenerlo en cuenta tanto Castillo como Keiko Fujimori. La realidad, independientemente de estos factores geográficos, es que el país hoy en día está polarizado y está partido en dos. Gracias, Jessica. Alberto. En ese sentido, Jessica, quería rescatar una idea que tú desarrollaste en una carta publicada, ¿verdad?, en la página de cartas al director del Mercurio, en términos de que lo que tú decías hasta hace un minuto, en el fondo la gente está votando por el mal menor. En muchos aspectos, este flujo de votos, de porcentajes que estamos viendo, esta polarización, por cierto, no responde necesariamente a un respaldo en conciencia o absoluto de una u otra opción. Y eso tiene que ver, también lo hemos mencionado en estos minutos, con el nivel de polarización del país. Y que esto no es algo nuevo, es algo que hemos visto que se ha desarrollado en el tiempo. Esta elección, de algún modo, ha sido una elección entre los extremos del espectro político peruano, en la medida que en los últimos 15, 20 años, el centro del espectro político peruano se ha ido agotando en términos de luchas internas, pérdida de prestigio y credibilidad frente a los ciudadanos, etc. ¿Cómo o qué pasó, por decirlo de otra forma, para que Perú avanzara en esa dirección con el desgaste y la desaparición incluso de partidos tan relevantes como, por ejemplo, en algún momento el APRA? Yo diría que hay que retrotraerse un poquitito en el sentido siguiente. Cuando vuelve la democracia al Perú en 1980, uno podía rastrear claramente los tres sectores centro, derecha, izquierda, y podíamos identificar los referentes con relativa claridad. Entonces teníamos una derecha que estaba básicamente centrada en dos partidos, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Teníamos un centro que estaba copado por el Partido Demócrata Cristiano, que iba en declinación porque una decisión de él fue para formar el Partido Popular Cristiano. El APRA, el partido que tú señalas, que estaba más bien en una posición de centro-izquierda, y la izquierda que había emergido de manera bastante potente, producto justamente por el intento incorporador del régimen militar de claramente carácter nacionalista y de izquierda, que se instaló en Perú en la década de los 60. A eso le agregas, digamos, a la izquierda tradicional, que era el Partido Socialista y el Partido Comunista. Pero cuando nace esa democracia en el 80, nace hackeada fundamentalmente por tres grandes peligros: el narcotráfico, el terrorismo y la crisis económica. Y cuando tú ves
que sistemáticamente tanto los partidos de centro como los partidos de derecha han fracasado sistemáticamente en esos tres frentes, en el combate contra el narcotráfico, en el combate contra el terrorismo y la estabilización económica, y que los partidos de izquierda sistémica no hicieron un deslinde con Sendero Luminoso, paulatinamente se fueron anulando políticamente para la ciudadanía. Y en ese contexto emerge la figura del outsider de Alberto Fujimori. El chinito con su tractorcito que venía del mundo, entre comillas, académico. Alberto Fujimori fue rector de la Universidad Nacional Agraria y que recorría todos estos sectores del país con su tractor, yendo a buscar esos votos de la gente que no se sentía partícipe de este juego político, y que además, cosa que también le pasó a Castillo en esta elección, además no fue atacado por nadie en la primera vuelta, porque en la primera vuelta estaban todos centrados en atacarse entre ellos, en atacar o a Luis Alba Castro, que era el candidato del APRA, o a Mario Vargas Llosa, y Fujimori realmente corrió solito, y cuando se dieron cuenta, Fujimori pasó a la segunda vuelta. Lo mismo que pasa ahora con Castillo. ¿Qué pasa entonces, para responder más acotadamente a tu pregunta? Los partidos políticos llegaron debilitados y desprestigiados a la era Fujimori, y con el gobierno personalista de Fujimori, cualquier rastro de sistema de partidos termina absolutamente diluido. Y a contar de ahí, todas las colectividades que hemos visto emerger, difícilmente podríamos llamarlas partidos políticos desde el punto de vista de la teoría política clásica. Son más bien referentes que se arman en base a ciertos liderazgos específicos y que mutan de una elección a otra, aparecen y desaparecen, y eso, si lo llevas al Parlamento, te produce justamente el escenario que estamos viendo ahora, que resultan presidentes elegidos que prácticamente no tienen partido. PPK terminó con, no sé, 4 o 5 parlamentarios el periodo. El Partido Morado, que es el partido donde viene el presidente Sagasti, para la próxima elección ha logrado sacar 3 parlamentarios, por decirte algo, y eso te va explicando, digamos, cómo se va produciendo la precarización de las relaciones políticas entre el Poder Ejecutivo, presidentes sin partido o presidentes con un partido bastante débil, y el Parlamento, donde no se generan mayorías claras que te permitan sostener los planes y los programas de gobierno y te permita tomar, digamos, las decisiones políticas e implementarlas en tiempo, forma y modo oportuno de acuerdo a tus propuestas políticas. Y a eso agrégale el fenómeno de la corrupción, que termina generando un tremendo terremoto desestabilizador, no solamente de los cuadros políticos, sino también de estas figuras, y la utilización en este esquema, digamos, de polarización al interior del Parlamento y de relaciones obstruccionistas, la utilización de ciertas figuras como la cuestión de confianza o como la vacancia presidencial para tumbar gobierno o para tumbarte gabinetes, y se va produciendo entonces esta dinámica perversa que hace que se llegue a la situación en la cual estamos. Y ojo, una de las cosas para terminar la pregunta, independientemente de quién salga, si efectivamente termina ratificándose el triunfo de Castillo o Keiko Fujimori puede dar vuelta a esta elección, el Parlamento ya fue elegido, ninguno de los dos partidos tiene mayoría, van a tener necesariamente que pactar entre sí, y nada garantiza que en un año más estemos hablando de si hay una moción de vacancia presidencial o si hay cualquier otra cosa que termine debilitando aún más el sistema político peruano. Solo para engancharme de una cosa que tú mencionaste, este agotamiento de los partidos tradicionales que no solamente se ve al momento de las elecciones, en donde lo que tú describes es básicamente una organización meramente funcional e instrumental para enfrentar los comicios, pero no hay un proyecto realmente político detrás. Eso también se ha visto reflejado en el Parlamento, que además es unicameral. Eso explica en gran medida que después de elecciones legislativas, a la vuelta de pocos meses, veamos que los propios ciudadanos salen a las calles con pancartas que dicen que se vayan todos. Y no nos representan. Claro, y son los que han sido votados por los ciudadanos. Nuevamente el mal menor. O el temor mayor, como lo quieras ver. Pero efectivamente, si nosotros consideramos los votos que cada uno de ellos saca en la primera vuelta, que son los votos reales, entre comillas, de adhesión, Castillo tiene menos del 20%,
que yo recuerde era como el 18,9 y la Keiko terminó como con 13,4. Y todo lo demás podríamos llamarlo casi como al estilo hollywoodense, la suma de todos los miedos. O sea, los miedos que representa el otro, que si esto se va a convertir en una nueva Venezuela, o si Keiko Fujimori va a terminar vendiendo al país y teniendo todos los narcos corruptos, etcétera, etcétera, o va a haber un Odebrecht 2.0, otra violación a los derechos humanos. Entonces, en el fondo es, aparte del mal menor, el temor mayor hacia el otro. Y esas son las claves en las cuales está jugando en este momento el voto a voto, 1-1, el resultado de la elección. El tema es qué va a pasar el day after, o sea, cuando ya efectivamente se conozca el resultado, quien tenga que empezar a armar un gobierno en ese escenario tan política y socialmente polarizado. Claro que sí. Luis. Jessica, precisamente hablando de la política peruana de los últimos 30 años, donde se ha intensificado, ¿cierto?, la imagen del candidato, la imagen del presidente por sobre el partido, llegando al punto de que los partidos han sido netamente coaliciones electorales, como el mismo Cambio 90 de Fujimori, pero posteriormente también están los movimientos de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, y sobre eso quiero llevarte a Perú Libre, de Pedro Castillo, que también fue creado recientemente el año 2007. ¿Cómo ves tú? ¿Lo ves como un partido sólido? ¿Lo ves como una coalición electoral? ¿Cómo ves el futuro del partido mismo? A ver, yo creo que eso habría que mirarlo con un poquito más en el tiempo, porque si bien es cierto, la denominación Perú Libre es para estas elecciones, el conglomerado anterior ya tiene un poquito más de tiempo, pero aquí hay que hacer una salvedad. Quien realmente manda y controla el partido y la figura que aglutina el partido no fue Pedro Castillo, fue Cerrón. Y es únicamente porque Cerrón no puede postular a la presidencia por haber tenido una condena por corrupción que se levanta la figura de Pedro Castillo. Por lo tanto, hay un tema acá importante, ya con esa fragilidad que hemos visto que tiene el sistema de partidos, de los cuales también Perú Libre forma parte y tiene exactamente las mismas características, aunque puede tener, digamos, eh, eh, un proyecto un poco más cargado a la izquierda, pero todas las izquierdas son tan fragmentadas en Perú que efectivamente encontrar puntos en contacto con esa izquierda va a ser difícil. Pero recordemos siempre que el líder del partido es Cerrón, no es Castillo. Y una de las principales cosas que van a tener que dilucidar en el gobierno es efectivamente quién va a mandar sobre la bancada, si va a mandar Cerrón o va a mandar Castillo, o cuál directriz o cuál liderazgo es el que va a terminarse imponiendo. A eso hay que agregar un tema. Castillo, si bien es cierto, es dirigente sindical y se le ha achacado el tema de la participación en Movadef, si es o no cercano a Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, pero en términos valóricos es extremadamente conservador, es muy conservador, cosa que no ocurre con otros sectores de izquierda en Perú. Por lo tanto, desde el punto de vista del partido, yo agregaría eso, efectivamente, falta todavía solidificar mucho para poder considerar de que esto puede significar una reunificación de la izquierda dentro de un determinado liderazgo con un programa muy claro y además con una organización territorial que abarque a todo el país en esa extensa y diversa geografía que te acabo de relatar, pero además está el tema del liderazgo al interior del partido. Y precisamente el partido, ¿cierto?, se declara marxista, leninista Esta mariateísta. y ¿consideras tú que la idea de Mariátegui, que es muy importante de abordar las necesidades desde un espectro de izquierda, pero desde el componente indígena, que también ha sido materia de discusión y que lo hemos visto también en candidaturas anteriores, como el caso del mismo Toledo y de Ollanta Humala? ¿Cuál es el rol que juega el componente indígena dentro de Perú Libre y si es una de mayor o menor intensidad que en coaliciones políticas anteriores? A ver, separemos dos cosas o hagamos un registro de dos elementos que son fundamentales. Perú tiene una tremenda diversidad étnica. Si tú te fijas únicamente en la selva se hablan más de 80 dialectos, comunidades nativas que evidentemente todavía tienen un estilo de vida bastante cerrado que requiere, digamos,
ciertos criterios y mecanismos de inclusión fundamentales. Efectivamente, el Perú tiene una realidad cultural y étnica muy grande y muy plural, y que no necesariamente ha sido recogida de manera eficiente por las instituciones políticas, ni por los políticos, y en ese sentido todo el país tiene que hacer un mea culpa. O sea, el tema indígena y el tema de la inclusión en general es mayor que solamente el electorado campesino de la sierra. O sea, va mucho más allá. Es una diversidad bastante mayor a la que hay que atender. Que efectivamente Perú requiere un sistema más inclusivo, lo requiere. Ahora, que eso signifique que este partido, Perú Libre, o cualquier otro partido de izquierda, efectivamente se haga cargo de toda esa diversidad o apunte a un segmento específico, hay que analizarlo. Una de las cosas, por ejemplo, que si tomamos en la época de la guerrilla de los 80, que caracterizó a Sendero Luminoso, o sea, recuerda que Sendero Luminoso partió siendo un partido político y era un partido sistémico. Sendero Luminoso capta una élite intelectual de provincia, una élite mestiza intelectual de provincia que no se siente recogida por el juego político tradicional, que se sienten los excluidos de siempre, y son ellos los que tienen el rol de dirigir esta revolución instrumentalizando al campesino de abajo. Entonces, si ese esquema se va a repetir o no en Perú Libre, es lo que hay que analizar. Así como en el caso, digamos, de la Keiko Fujimori, hay muchas otras pifias y muchos otros temas que es necesario también abordar. Yo diría que en Perú Libre primero hay que analizar si va a tener la fuerza y la consistencia necesaria como para mantenerse como partido unificado, si Cerrón y Castillo van a resolver cómo se va a llevar a cabo este liderazgo y cómo se van a llevar a cabo este tipo de complementaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, y lo que es fundamental, o sea, si van a tener vida para las próximas elecciones, o sea, o si el partido se va a seguir subdividiendo, etcétera, etcétera, o si va a aparecer otro referente más macro que los aglutine a todos. Los referentes suelen tener corta vida en Perú. Y sí, hemos hablado, ¿cierto?, de Vladimir Cerrón. ¿Lo ves más bien como el poder en las sombras o concretando un hipotético gobierno de Pedro Castillo como una dupla Álvaro García Linera-Evo Morales? Claro, yo veo que Cerrón no va a ceder muy fácilmente el protagonismo a Castillo. Va a querer mantener una cuota decisoria importante, a pesar de que formalmente, te comenté, por la condena que tiene judicial no puede asumir ningún cargo público, pero efectivamente yo creo que va a ser el poder en las sombras. Perfecto. Alberto. Gracias, Luis. Jessica, hemos hablado acerca de el desgaste de los partidos tradicionales que de algún modo estaban al centro derecha, centro izquierda del espectro político peruano. Y uno de los elementos que ha logrado que ese desgaste sea tan acelerado es el tema de la corrupción, que ciertamente no es propio de Perú, sino que es transversal en América Latina. Y hemos visto como, por ejemplo, por citar solamente el caso más conocido, los escándalos de Odebrecht, que han salpicado a partidos, figuras políticas en distintos países de la región, llegando incluso a afectar a mandatarios en funciones y a expresidentes. En tu opinión, el factor corrupción, ¿por qué ha sido y eventualmente sigue siendo tan fuerte, tan rápido en su capacidad de penetración, no solo en Perú, sino en las otras realidades políticas de América Latina? Comparto contigo en el poder tremendamente desestabilizador de la corrupción, porque si efectivamente antes los gobiernos los tumbaban los militares, hoy en día los tumba la corrupción, no los tumban los cuarteles. Yo creo que habría que situarse en dos aspectos. Primero, que guarda relación con el tema del financiamiento de la política. O sea, la política se tiene que financiar de alguna manera, y en la medida que los sistemas no tienen claro cuál es el financiamiento público de la actividad política, se abre esta puerta respecto de
la corrupción que tiene por objeto no solo y necesariamente el beneficio personal o el incremento del patrimonio personal, sino también el financiamiento de la actividad política. En el fondo es un financiamiento encubierto de la actividad política que después se cobra efectivamente con ciertos favores una vez que mi candidato llega al poder. Entonces, en ese sentido, la necesidad de generar reglas claras para el financiamiento de la actividad política es fundamental. A eso quiero agregar otros elementos que van de la mano y que ya no es solamente con el tema de la corrupción tipo Odebrecht, grandes empresas, sino también el tremendo poder corruptor y desestabilizador del narcotráfico. En el caso específico peruano, piensa tú que en la época de la década de los 80, cuando Perú estaba entrampado en la lucha contra el terrorismo, se generó una alianza entre el terrorismo y el narcotráfico, porque el narcotráfico le permitía al terrorismo obtener los fondos para financiar su actividad y el terrorismo le proporcionaba al narcotráfico esos bolsones, esas zonas de territorio donde no llegaba la actividad del Estado porque estaban protegidos por ellos para poder desarrollar sus actividades ilícitas sin cortapisa. Entonces, cuando el narcotráfico empieza también a aprender y empieza a ganar mayores espacios, el poder tremendamente corruptor que tiene se vuelve prácticamente imparable y abre la puerta a otro tipo de corrupción. Y hay otro tema que a mí me preocupa, que no es solamente el tema de cómo combatimos eficientemente la corrupción, que de verdad es un gran debe en nuestras democracias en América Latina, respecto de los niveles mayores de transparencia, respecto del control ciudadano, etcétera, sino que a mí también me preocupa, específicamente en el caso peruano, la instrumentalización de la corrupción como forma de eliminar tu competencia política. Entonces resulta que alguien que también tiene y que ha sido condenado por corrupción empieza también a levantar cosas para condenar al otro y se empiezan a generar este tipo de fuegos cruzados que en algún momento va a haber que cortar ese nudo gordiano. Y eso es lo que hemos visto en Perú muchas veces, o sea, que el acusador tiene tanto de lo cual dar cuenta como el acusado. Ciertamente eso es algo que incluso es aplicable a otras realidades y otros países más allá de Perú. Otra cosa que te quería consultar es el rol propio de la ciudadanía, y que es un tema que se ha ido replicando a lo largo del tiempo en distintos países de América Latina y también en otras partes del mundo, que es la sensación de que la ciudadanía ha perdido la confianza no solamente en sus partidos políticos, en las figuras, sino también en las instituciones, en la medida que muchas veces no son capaces de dar respuestas rápidas, oportunas y eficientes a las necesidades de esa ciudadanía que pasa por salud, pensiones, seguridad, educación, etc. Y en Chile también hemos vivido una situación similar, sobre todo cuando se ha puesto sobre la mesa como debate el tema de la educación cívica. Y de que en el fondo ser ciudadano y que la educación cívica no es solamente saber cómo funciona el Parlamento y otras instituciones. ¿Tú crees que aquí lo que se necesita es una estrategia, llamaríamos, o yo la llamaría refundacional, en términos educativos y en términos de lo que significa que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de su rol en los procesos de toma de decisiones en términos políticos? Yo diría que en Perú es fundamental, porque efectivamente en mi país hay un déficit tremendo en términos de formación y de educación cívica. Y eso los países lo suelen pagar caro, a mediano o largo plazo. ¿En qué sentido? Y me explico. Mi generación, por ejemplo, es una generación que creció al alero de las reformas de Velasco Alvarado y que por lo tanto el componente nacionalista estuvo muy fuertemente marcado en nuestro sistema educativo. La generación del 80 estuvo fuertemente marcada por el combate al terrorismo. Fueron los que vivieron los atentados en la calle Tarata, que fue mucho mayor que el atentado a la AMIA en Argentina. Fueron los que vivieron el tema de cómo todos los días había atentados, coches bomba, muertos, no solamente en las ciudades, sino también en el campo. La generación que nosotros vemos ahora
es una generación que creció en el periodo en el cual, si bien es cierto, hubo emergencia de estos referentes políticos, el Perú pasó por un relativo periodo de bonanza económica, que por lo tanto te abre las expectativas de mejores oportunidades de vida y de desarrollo, que tú sientes ahora que son como promesas incumplidas. Porque si bien es cierto, Perú ha tenido un crecimiento económico importante en los últimos años, y hubo en todos los presidentes un relativo consenso tácito de no tocar el modelo, a pesar de sus diferencias en otros lados, lo que se mantenía aglutinado era el modelo económico y eso se seguía respetando y se seguía profundizando. Inclusive, Ollanta Humala, que despertó tanto temor cuando salió elegido presidente, no tocó el modelo económico. Cuando se esperaba que hubiera una suerte de revolución hacia la izquierda, por lo que significaba Ollanta Humala, Humala no lo toca. Y en ese sentido, cuando yo veo que efectivamente me están dando la idea de que el país va creciendo económicamente, pero eso no se ve reflejado en mi bolsillo, el empleo informal sigue siendo tremendamente importante en el Perú, no se han atacado las brechas estructurales en salud, en educación, en seguridad social, etcétera, siento que me están mintiendo. Entonces, aparte del deterioro respecto de el político en concreto o el líder en concreto, esa primera esfera de descontento avanza a una esfera siguiente, las instituciones no funcionan. Y luego avanza hacia otra tercera esfera, la democracia no funciona. Entonces, si la democracia no funciona, ¿para qué la mantengo? Y una de las cosas que debemos recordar era la forma en que definía Juan Lins cómo una democracia estaba consolidada. Cuando Lins señalaba que la democracia estaba consolidada cuando se convertían the only game in town, o sea, cuando era el único juego legítimo, válido, posible en el país y nadie consideraba ni siquiera posible, ni se le pasaba por la cabeza atentar contra la democracia. Cuando tú tienes esta serie de secciones y de desafecciones, tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que mantener la democracia si no me sirve? Y ese yo diría que es el principal problema que tenemos que atacar, no solamente desde el punto de vista de, en el caso específico de mi país, de generar acuerdos macro de para dónde queremos proyectar el país para los próximos 40 o 50 años, sino también de hacer el ejercicio de responsabilidad y de corresponsabilidad cívica, de tal manera de que el ciudadano no vote porque le están regalando un tupper o porque le están ofreciendo algo que es como el volador de luces o el encantador de serpientes, sino que exista efectivamente el nivel de responsabilidad y de verificación, que no es solamente cuando yo voy a votar cada 4 años que yo ejerzo un rol ciudadano, que yo ejerzo un rol ciudadano cuando controlo las instituciones en lo cotidiano. El voto es la renovación, es como tu cena de aniversario de matrimonio, o sea, es el rito cada cierto tiempo, pero el matrimonio lo construyes todos los días. Es exactamente lo mismo con la democracia, y a la democracia hay que cuidar. Ciertamente. Luis. Jessica, quiero llevarte al escenario hipotético en que se ratifique la victoria de Pedro Castillo. A tu juicio, ¿cómo quedaría el fujimorismo? Pese a cierto a que ha sido una elección casi empatada, pero mucho también del voto fue por evitar también a Castillo. ¿Cuál de ese poder es efectivamente el que tiene el fujimorismo en este momento? Y considerando también que justo hoy día salió una orden de detención contra Keiko. Detención preventiva. Claro, por violar, no reunirse con testigos de caso Odebrecht, pero también hemos visto que el fujimorismo ha tenido un poder negociador importante en los últimos años, y el ejemplo más específico lo vivimos con Kuczynski, cuando se negoció esta destitución a cambio de indultar a Alberto Fujimori. Como en caso de confirmar la derrota de Keiko, ¿cómo ves tú el futuro del fujimorismo como movimiento y su poder político como tal? Yo veo un par de cosas que hay que analizar respecto al fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo ha ido perdiendo terreno allí donde fue su fuerte capital político, que era justamente en estas zonas alejadas, en estas zonas, en el contacto, digamos, popular. Y yo diría que ahí había un retroceso importante que ha sido captado por otros referentes políticos.
Entonces, esa masa que el fujimorismo retrocedió ha sido hoy en día cooptada por otros. Y yo diría que si quiere volver a tener el poder que antaño tuvo, tendría que hacer un esfuerzo importante para resignificarse interiormente, distanciarse de la figura de Alberto Fujimori y generar un acuerdo programático significativo con el cual pueda ir a captar, digamos, los favores y las adhesiones de otro tipo de segmento. Piensa tú que el fujimorismo que negoció, como bien tú decías, el tema de Kuczynski, ¿cuál fue? ¿El de Keiko o el del hermano Kenji? Entonces, mientras estemos anclados a eso y le sigamos llamando fujimorismo, va a estar absolutamente condenado a la figura de Alberto Fujimori o a la figura de la hija de, y no va a tener una proyección en el tiempo cuando estos referentes desaparezcan, ya sea porque tarde o temprano, en algún momento, Fujimori va a dejar de ser un actor porque nadie tiene la vida comprada ni es eterno, y en el tema de si Keiko efectivamente termina volviendo a la cárcel, ¿cuál de los Fujimori, entre comillas, se va a hacer cargo? Entonces, ¿qué significó en su tiempo? El fujimorismo significó en su tiempo, primero, encarnó y capitalizó el mérito de la DINCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, de haber controlado y capturado a Abimael Guzmán y haber terminado con la lucha armada, y también el tema de haber puesto fin a la espiral inflacionaria más grande que Perú vivió en su historia, a raíz justamente de esa mezcla perniciosa entre el narcotráfico y el terrorismo. Lo primero que hace Fujimori es generar un choque económico cuando recién entra, es generar un choque económico tan grande que cuando el ministro de Hacienda de la época termina su alocución al país explicando las medidas, termina diciendo y que Dios nos ayude. Era tan extremadamente brutal el shock que efectivamente generó digamos, una especie de reseteo, un nuevo comienzo para la economía, pero con tremendos costos sociales que empezaron a ser paliados justamente con estos criterios y estos patrones clientelísticos de acción. O sea, regalar cosas, generar bonos y irte generando este capital. Posteriormente, y eso Lord Acton lo decía muy claramente, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, cuando vas generando este poder sin contrapesos, van apareciendo esas otras prácticas oscuras que todos conocimos en la época de Fujimori, y de lo que se capitalizó o lo que capitalizaron sus hijos. El llegar al Parlamento era justamente en el gobierno de mi padre, se generó el modelo económico que ahora nos está llevando a un crecimiento sostenido en el tiempo. En el gobierno de mi padre se acabó el terrorismo, cosa que tampoco no era totalmente cierto, pero por lo menos se llegó a un estado de relativa mayor normalidad. Pero ¿qué significa ahora el fujimorismo? Es algo que ellos mismos tienen que resignificar. Y por el lado de Perú Libre también, y pensando también en una hipotética ratificación de Pedro Castillo como presidente, hablamos de la figura de Vladimir Cerrón, pero también hay otros asesores como Verónica Mendoza, que tiene ideas expropiatorias, y también Pedro Franque, que ha sido el asesor económico de Pedro Castillo, designado hace muy poco, y él ha puesto paño frío que no va a haber un shock importante. ¿Cuál es la efectividad en este momento con el poder en el Parlamento para lograr una modificación o que cambie un paradigma completo a un Estado expropiador? A ver, Verónica Mendoza no es de Perú Libre, Verónica fue candidata ella, y efectivamente los mayores dardos contra la izquierda en la primera vuelta fueron contra ella. Y por eso justamente es que Castillo corrió relativamente solo, porque no había nadie que lo atacara, porque nadie le tomó el peso. Sí, esa es la verdad. Entonces, lo que están haciendo ahora Verónica y sus partidarios es justamente tratar de acercar o aproximar las condiciones que puedan permitir una alianza parlamentaria que le dé sostenibilidad al gobierno. Y efectivamente, ahí es donde van a entrar estos juegos y estos cálculos que comentábamos hace un momento respecto de quién se va a imponer dentro del partido para dar las directrices, si es Cerrón o si es Castillo, cómo van a abordar el tema valórico, que es importante para Verónica Mendoza y sus partidarios, y también qué cosa es lo que pretenden hacer con el modelo. Si efectivamente Pedro Franque, que es economista de la Católica del Perú, de mi universidad, Pedro Franque salió a poner, digamos, un tinte, digamos, de tranquilidad
respecto de si se iba a expropiar o no se iba a expropiar. Andaban circulando, digamos, unos twitters que no se sabían si eran efectivamente emitidos por Cerrón o si eran tweets falsos, de que efectivamente había en Miraflores, en San Isidro y en otras zonas que se consideran acomodadas de Lima, departamentos que estaban vacíos y que se los podían entregar a personas que no tenían, etcétera, etcétera. Y se va generando, digamos, este clima de si efectivamente Perú va a transitar por la ruta de Venezuela, o si va a generar un gobierno más nacionalista. Fíjate que acá yo diría que no hay una respuesta única, porque si bien es cierto, hasta la elección de Kuczynski y luego el mandato de Vizcarra y posteriormente el interinato de Sagasti, todavía se mantenía el consenso respecto al modelo económico. O sea, es algo que te comentaba, hasta Humala respetó, pero hoy en día estamos todavía en un escenario incierto, porque efectivamente las declaraciones han sido cruzadas, no ha habido nada más, más serio. Castillo ha salido tratando también de dar el mensaje de que no es que vaya a expropiar todo, no es que vaya a nacionalizar todo, pero efectivamente el temor ya está instalado en el otro sector de la población, que sí lo ve efectivamente como una amenaza real y que va a actuar en consecuencia. Perfecto. Gracias, Jessica. Bueno, efectivamente, este es un tema que podemos seguir desarrollando durante mucho rato más, y no me cabe la menor duda de que tanto Luis como yo tenemos todavía muchas preguntas en el bolsillo para seguir conversando con Jessica. Sin embargo, queremos abrir a partir de este instante el espacio para que todos aquellos que nos acompañan esta tarde puedan plantear sus consultas en el chat de esta sesión. Así que, Lorena, te doy el pase a ti. Gracias, Alberto, gracias, Luis, y agradecemos especialmente la respuesta. Hemos escribido, ¿no es cierto?, nuestra analista Jessica Smith. Muchísimas gracias, así que vamos a usar aquí de la confianza de nuestros expositores, porque hay muchos comentarios y preguntas en el chat. Hay una que llegó en directo, vamos a ver si alguno de nuestros panelistas la recoge, porque es más bien una pregunta de política ficción. ¿Cuáles son sus apuestas de la duración de un eventual gobierno, si se ratifica el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que ser presidente del Perú debería ser considerado deporte de alto riesgo, porque efectivamente la rotativa presidencial y haber tenido 4 presidentes en 4 años nos dice que efectivamente el primer y principal desafío que va a tener quien salga es mantenerse y terminar su periodo. O sea, no ser objeto, digamos, de algún otro tipo de maniobra para alejarlo del poder, como ya las hemos visto que han funcionado de manera bastante eficiente en los últimos 4 años. Entonces, yo diría que ese es el principal desafío. Honestamente, con el escenario tan revuelto que está, no existe ninguna garantía de que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, de salir electos, logren terminar su periodo. O sea, se impone acá, yo creo, la necesidad de ir generando, no quiero ocupar la palabra mínimos comunes para no meterme, digamos, en discusiones chilenas, pero sí se impone acá la necesidad de generar, digamos, acuerdos bastante más macros y que permitan, digamos, enrielar un poco y frenar esas prácticas obstruccionistas en el Parlamento, entre el Parlamento y el Ejecutivo, que ya lamentablemente se han instalado desde hace más de 10 años en el país. Si eso no se frena, con la exagerada fragmentación y dispersión que hay en el Parlamento, es muy probable de que puedan existir intentos, exitosos o no, de defenestrar a quien les resulte evidentemente electo. Gracias, Jessica. Bueno, hay otra pregunta también relacionada, también un poco aventurarse al futuro, pero sobre cómo visualizan ustedes el impacto que tendrá, si es que se ratifica o ya promulgan a Pedro Castillo como ganador, el impacto en la inversión extranjera, en la huida de capitales, tal un poco como estuvo pasando en Argentina. Perdimos tu audio, Jessica. Ahí. ¿Está habilitada? ¿Ahora sí?
Sí. Ahora sí. Gracias. Ok. Hay un tema importante que nos tuvo a nosotros pendientes de un hilo en todo este tiempo, que es que en la medida que Keiko iba adelantándose en los escrutinios, se tranquilizaba la bolsa, y en la medida que Pedro Castillo iba ganando y se movía a la calle, mejor dicho, y en la medida que Pedro Castillo iba ganando e iba remontando, se tranquilizaba la calle y se subía el dólar y se intranquilizaba la bolsa. Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en ese sentido es que efectivamente, si Castillo sale electo, va a tener que dar señales muy potentes y rápidas, que es un poco yo creo que lo que quiso hacer Pedro Franque en sus declaraciones, para poder tranquilizar los mercados y evitar esta corrida de capitales, porque la otra opción es efectivamente una nacionalización brutal en el Parlamento para la cual tampoco tendría mayoría, por lo menos al inicio tendría que construirla. Pero efectivamente esa ecuación de gana Keiko, se tranquiliza el mercado, pero se agita la calle, gana Castillo, se tranquiliza la calle, pero se agita el mercado, va a haber que romperla de alguna manera. No sé si alguno quiere agregar algo, o mejor avanzamos porque hay muchísimas preguntas. Bueno, el mismo día que Jessica precisamente salió publicada tu carta en la sección de cartas al director del diario El Mercurio, en el titular de esa edición estaba en el fondo un extracto de una cuña del comunista Hugo Gutiérrez, y aquí hay una pregunta de Sola, a quien aprovechamos de saludar. Dice: el comunista Hugo Gutiérrez dijo que de ganar Castillo estarían Perú, Bolivia y Argentina, solo faltaría Chile. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias hacia Chile, digamos, con un gobierno de Castillo? Y a esta la uno con una pregunta sobre la relación diplomática, ¿ya? ¿Cómo piensa que sería la relación diplomática entre Chile y Perú con un gobierno de Castillo? Ya. A ver. En primer lugar, respecto a los dichos de Hugo Gutiérrez, claro, cada uno ve las cosas desde la perspectiva y desde la barrera con la cual se siente más identificado, y efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo en que un gobierno de Castillo va a estar efectivamente bastante más orientado a generar este tipo de relaciones o sinergias con aquellos gobiernos que considera afines y que estén pasando por el mismo proceso. Eso no es nada nuevo. Ahora, evidentemente, hay que mirar cómo va a resultar esto y verlo, digamos, para responder el tema de las relaciones con Chile. Hay que ver qué va a pasar en nuestro país con las elecciones presidenciales, cómo va evolucionando este debate respecto de la constituyente y cómo se van generando, digamos, las correlaciones de fuerzas en ese sentido, para ver qué va a quedar en la nueva constitución respecto de lo que queremos para el país hacia adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a estar fuertemente marcado primero en la forma en que, desde el lado de Perú, en la forma en que Castillo logre consolidar su liderazgo. Deberíamos tener una señal un poco más clara cuando viéramos la conformación de su gabinete. O sea, de qué tan ancha base y de dónde van a provenir los personeros del gabinete de Castillo, de cuáles serían los primeros mensajes que quiera generar, y desde el punto de vista de Chile, también cómo Chile va llevando a cabo su propio proceso. Ahora, sí hay un tema de la agenda conjunta de ambos países que yo creo que tendría que verse por lo menos un poquitito en suspenso hasta que se aquieten estos temas de ambos lados, o hasta que se generen, digamos, ciertas certezas en ambos lados. En el tema de, por ejemplo, cómo tratamos en conjunto la migración venezolana, cómo abordamos ciertos temas que geográficamente nos afectan por igual. O sea, recordemos que las plagas no piden visa ni piden pasaporte, las plagas entran nomás. Entonces, desde ese punto de vista, hay situaciones que tenemos que tratar en conjunto y que efectivamente vamos a tener que seguir manteniendo unas buenas relaciones. La colonia peruana acá es una colonia significativa. Para nadie es un negocio que al vecino le vaya mal. O sea, para ningún país es negocio que al vecino le vaya mal, porque ya sabemos lo que ocurre. Entonces, en ese contexto, hay capitales chilenos en Perú, hay también inversión peruana en Chile,
hay problemas comunes que nos unen y que seguramente van a tener que seguir marcando la agenda de los dos países, y aunque veamos, digamos, una especie de pequeña pausa mientras el gobierno recién elegido se ordene y acá se decante cuál va a ser el sucesor, yo creo que la agenda bilateral de los dos países va a tener que seguir desarrollándose de alguna manera, sean quien sean los interlocutores, porque efectivamente estos problemas que nos unen no desaparecen con que salga un presidente más de derecha o más de izquierda, continúan. Alberto, en ese sentido, ¿cómo prevés tú este avance en términos del multilateralismo y esta unión o desunión en América Latina? ¿Cómo ves tú los temas regionales con este avance de la izquierda, si efectivamente se confirma o se ratifica a Pedro Castillo? Bueno, lo que dice Jessica es cierto. Obviamente los gobiernos de distintos países buscan alianzas con gobiernos de países que tienen un sentido político, un color político similar, y prueba de ello es que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, rápidamente esta tarde salió felicitando públicamente, ¿verdad?, a Pedro Castillo. Y en ese aspecto me parece que hay que tomar en cuenta que estamos ya desde hace más de un año y medio en una situación excepcional de alcance global, que es la pandemia. Y la pandemia, sin duda, que ha golpeado fuertemente a todos los países del mundo, y América Latina es una de las regiones más golpeadas del planeta. Y en muchos aspectos, por ejemplo, hemos visto que esto ha generado, ha puesto en jaque a muchos gobiernos en términos de su gestión, si ha sido exitosa, si ha sido rápida. Hemos visto todas las críticas que, por ejemplo, tiene el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Hemos visto también situaciones similares en México. La situación en Colombia es distinta a la de Ecuador y Venezuela y Chile y Argentina. Y eso tiene un impacto que se traduce en pérdida o no de capital político. A eso se suma el hecho de que una de las cosas que la pandemia ha dejado en evidencia, no solamente en Perú y Chile, sino en muchos otros países, es el verdadero volumen de la economía informal, y cómo efectivamente no todos pueden hacer teletrabajo, cómo no todos tienen acceso a camas críticas y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo veo es que es difícil poder hacer una apreciación lo más ajustada a la realidad posible, cuando de por medio tenemos esta neblina, podríamos decirlo, que es la pandemia. Si uno saca este elemento, probablemente el análisis sería otro, pero lo cierto es que no hay que perder de vista en que existen, más allá del color político de los gobiernos de turno en cada uno de los países, escenarios, instancias en las cuales los países colaboran entre sí. Uno piensa, por ejemplo, en el Mercosur, uno piensa en UNASUR, etc. Y, por ejemplo, en nuestro caso, y con Perú, la Alianza del Pacífico. De modo que lo más probable es que ese tipo de instancias en las cuales hay elementos comunes se mantengan, más allá de la presión que pudiera haber por parte de las fuerzas políticas locales de cada país para encauzar una política exterior hacia un sentido u otro. Lo cierto es que, recojo las palabras de Jessica, a ningún país le conviene que los vecinos estén mal. La verdad es que como región, uno de los grandes desafíos, y que ha sido un desafío incluso desde antes de la llegada de la pandemia, es poder trabajar en conjunto. América Latina tiene muchos elementos en común, pero también muchos elementos diferenciadores, y que no siempre han podido superarse en función de facilitar ese trabajo regional. Gracias, Alberto. Bueno, acá Jorge pregunta, ¿qué rol tiene el etnocacerismo dentro de estos tiempos polarizados para Perú? Ya, agradezco mucho la pregunta de Jorge porque me permite explayarme en un punto que tal vez había pasado un poquitito de largo. No es la primera vez, habíamos comentado hace un momento, que Perú vive una elección polarizada, aunque esta vez es un poco más polarizada que las anteriores. Nosotros vivimos un escenario de polarización muy fuerte a raíz de las candidaturas de Ollanta Humala, tanto como cuando Ollanta Humala pierde, cuando efectivamente gana las elecciones. Piensen ustedes que Mario Vargas Llosa, cuando Ollanta Humala postuló en las elecciones a las cuales le ganó Alan García, Mario Vargas Llosa decía, vayan a votar aunque sea con la nariz tapada, aunque sea con la náusea viva,
pero vote por Alan García, increíble ver a Vargas Llosa haciendo propaganda por Alan García, pero voten por Alan García para frenar lo que significa Ollanta Humala. Y aquí ligo con la pregunta de Jorge respecto del etnocacerismo. O sea, ustedes saben que Ollanta Humala es un militar, fundamentalmente de clase media emergente, pero con fuertes raíces de provincia. Esa élite mestiza intelectual, la que en su minuto trató de tocar Sendero Luminoso. Pero este discurso que tiene un fuerte componente de reivindicación de la herencia andina, de la reivindicación del orgullo del imperio incaico, de la reivindicación de la masa indígena postergada, con un fuerte ideal republicano que viene justamente de Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Guerra del Pacífico. Entonces es como la mezcla de esos dos mundos, de ese país de todas las sangres que señalaba José María Arguedas, lo que trató de reflejar el etnocacerismo, pero cuando llega al poder, efectivamente, con todos los miedos que generó en su minuto, su manejo económico no distó para nada del manejo económico de sus predecesores. La línea gruesa se mantuvo. Hoy en día, con el desperfilamiento de la figura de Ollanta y con Antauro todavía preso, tiene, yo diría, muy poco margen, porque esa masa en disponibilidad o ese público, esa audiencia a la cual estaba dirigido su mensaje, hoy en día la copó Fuerza Popular. Muchísimas gracias, Jessica. Luis, tengo un par de preguntas muy distintas para ti, pero en honor al tiempo voy a tratar de comprimir. Hay una persona que, tomando tu comentario sobre lo que se anunció hoy día de la posible prisión preventiva para Keiko, dice, ¿qué posibilidades hay que Keiko, una vez elegido Pedro Castillo, vuelva a la cárcel? Esa es una pregunta, y de ahí sigo, te dejo planteada, sobre las inversiones chilenas en Perú. ¿Tú crees que va a primar el Estado de Derecho? ¿Habrá alza de impuestos? ¿Irá el triángulo del litio, Chile, Perú y Bolivia? Perdona que te planteé dos temas tan distintos, pero así comprimimos el tiempo. Antes de eso, me gustaría retomar una discusión que teníamos anteriormente y sobre todo observar a nivel macro, precisamente empalmando con el triángulo del litio que une a Perú, a Bolivia, a Chile, a Argentina, ¿cierto? Y el movimiento político que estamos experimentando, y que pongo también un tema de fondo que lamentablemente nuestro querido continente, nuestra querida Sudamérica, todas sus instancias internacionales, tanto de integración como de cooperación, han estado marcadas por un fuerte tinte ideológico. Vemos que UNASUR funcionó muy bien, pero estaba hecha a la medida del socialismo del siglo XXI, y es por eso que cuando se termina por derrumbar y se crea PROSUR, también se le da corta vida porque está hecha hacia un margen a la centro derecha. Entonces, muy importante la cooperación que han señalado Jessica y Alberto, y para nosotros el ejemplo más concreto es el funcionamiento de la Alianza del Pacífico, que si bien fue creada bajo una órbita de la centro derecha, de hecho, si uno le pregunta a cada presidente de ese país, Chile va a decir que a Chile se le ocurrió, Perú va a decir que a Perú se le ocurrió, y así justo en un momento donde el presidente López Obrador en México no le ha dado mucha importancia debido a eso, ya que es otra proximidad política, y va a ser muy interesante cómo evoluciona esa cooperación internacional. Destaco también el apoyo que le dio Pepe Mujica también a Pedro Castillo, ¿cierto? Eran como unos consejos bien moralistas, como que respete la democracia, ya que Pepe Mujica es visto como un líder moral dentro de la izquierda latinoamericana, y que su apoyo también puede dar una sensación de estabilidad política, pero todo hay que ver cómo sigue su curso. Me gustaría dejar a Jessica y Alberto también la pregunta acerca de Keiko y sus posibilidades. Yo creo que va a ser todo un tema de negociación, por eso preguntaba acerca del poder del fujimorismo para negociar, pero o sea, también es otro tema interesante que se va a venir. Bien, una palabra pequeña respecto del litio, para complementar un poco lo que decía Luis. Bueno, para nadie es secreto que el programa
de gobierno de Castillo y en los sucesivos debates insistió mucho respecto de la nacionalización de los recursos naturales, de que efectivamente los recursos naturales debían estar al servicio del país y de los ciudadanos del país, y que si las empresas querían venir a expropiar los recursos naturales debían tener una reglamentación que garantizara que efectivamente el recurso no se depredara y que la utilidad de ello se quedara en el país. Eso significa fundamentalmente alzar los impuestos o derechamente nacionalizar y hacer la explotación de los recursos nacionales tú mismo, como Estado, que nos llevaría, digamos, a épocas anteriores. Pero nuevamente, para hacer todas estas cosas se requiere una mayoría parlamentaria que todavía no tiene, que tiene que construir para que estas decisiones efectivamente se tomen. Así como también salió dentro de la propuesta de Pedro Castillo la posibilidad de generar una nueva constitución. Para todo eso se requieren mayorías y esas mayorías hay que construirlas. Respecto del tema de Keiko, la pregunta que creo que viene de Tomás, si se confirma Castillo en la presidencia, las chances de Keiko de ir a la cárcel. Bueno, ya hoy en día se ha pedido su prisión preventiva, justamente por violar los términos que le impedían acercarse a cualquier testigo del caso Odebrecht. Si efectivamente se confirma la presidencia de Castillo, yo creo que una de las principales tentaciones va a ser, como decía alguien muy, muy recordado en la historia política del país, dejar que las instituciones funcionen y que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer. Gracias, Jessica. Hay una pregunta que llegó en directo sobre los militares. ¿Cuál es el rol de los militares en todo este panorama? ¿Cuál es su poder o una eventual intervención? ¿Tienen algún poder real? ¿Quién controla, digamos? ¿Cómo están las fuerzas militares en Perú? Mira, por ahora han tenido bastante cautela y han tratado de no generar una injerencia en esos sectores, a pesar de que ha habido derechamente por algunos otros sectores políticos más conservadores un llamado a por qué no intervienen los militares. Los militares han mantenido un prudente repliegue en ese sentido. Muchísimas gracias, Jessica, Luis y Alberto. En honor al tiempo ya estamos pasados varios minutos. Ha sido un encuentro, la verdad es que todavía no está todo dicho, pero donde se han entregado muchas luces sobre este incierto y polarizado panorama en nuestro vecino país. Quiero agradecer especialmente la presencia de Cristian Sot, de la revista Nueva Diplomacia, quien dejó sus saludos ahí también en el chat, y las coordenadas de la revista para que la revisen, y siempre nos acompañe aquí en las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales. Bueno, esperamos muy pronto poder volver a analizar este tema ya con un panorama aún más claro y ver cuáles son las perspectivas en este complejo escenario. Alberto, prontamente nos encontramos en una nueva actividad del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Los invitamos a ver toda la programación de extensión cultural en www.finisterre.cl. Que tengan una muy buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego, Jessica, Alberto y Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Muchas Jessica. gracias. Gracias, a Luis. todos. Muy amables a todos. Nos vemos.